Durante 30 años nadie supo que él era el mejor amigo de Pablo Escobar. Operaba una modesta barbería en Medellín. Sus clientes solo lo conocían como Don Eduardo. En 2023, después de su muerte, se encontraron grabaciones secretas en su casa que revelaron verdades nunca conocidas sobre Pablo Escobar. Esta historia cuenta el lado desconocido del narcotraficante más poderoso del mundo, a través de los ojos de un amigo. Esta historia no es solo sobre crimen, sino también sobre amistad, lealtad y la historia de 30 años de silencio de un hombre atrapado entre la amistad y la conciencia. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque estas historias reales revelan los lados desconocidos de eventos que marcaron la historia. Capítulo 1, 1964. La amistad de dos niños. En el barrio Envigado de Medellín, un día caluroso de verano de 1960, dos niños jugaban con un viejo balón de fútbol en medio de la calle. Uno era Pablo Emilio Escobar Gaviria, de 15 años, un niño delgado pero con ojos ambiciosos. El otro era Eduardo Martínez Rodríguez, de la misma edad, más silencioso pero más maduro que Pablo. Eduardo, no nos quedaremos mucho tiempo en este barrio, había dicho Pablo ese día, rebotando la pelota contra la pared. Voy a hacer grandes cosas. Eduardo había sonreído. ¿Qué tipo de grandes cosas? No lo sé todavía, pero todo el mundo conocerá mi nombre. Eduardo narró estas palabras en las grabaciones que hizo una semana antes de su muerte en 2023. Pablo siempre fue diferente. Incluso a los 15 años, había algo en sus ojos, como si supiera que la vida le quedaba pequeña. Yo solo lo escuchaba en silencio y acompañaba sus sueños. A finales de los años 60, Medellín era una ciudad pobre. Ambos niños venían de familias de clase media-baja. El padre de Pablo era granjero. El padre de Eduardo era un hombre que tenía un pequeño taller de reparaciones. En la escuela Pablo no era muy exitoso, pero era muy inteligente. Eduardo era más trabajador, un estudiante más disciplinado, pero ambos compartían lo mismo, grandes sueños. Solíamos hablar durante horas con Pablo, decía Eduardo en sus grabaciones. Él siempre quería ser rico, y yo lo apoyaba. En ese momento no podíamos saber lo que costaría, por supuesto. En 1968, cuando ambos tenían 19 años, Pablo hizo su primer gran movimiento. Comenzó a robar coches y venderlos por partes. Eduardo no lo ayudaba, pero lo sabía. No hagas esto, Pablo, le había dicho Eduardo un día. Y si te atrapan, no me atraparán, había dicho Pablo con confianza, porque soy muy cuidadoso y porque me vas a ayudar. Eduardo se había sentado en su casa esa noche y pensado. Su mejor amigo estaba cometiendo delitos y le pedía ayuda. ¿Qué haría? Capítulo 2, años 70. Caminos diferentes. A principios de los años 70, los caminos de Pablo y Eduardo comenzaron a separarse. Pablo ya se había liberado de los delitos menores y había entrado en negocios más grandes. Eduardo, por su parte, trabajaba en el taller con su padre, pero se encontraban todas las tardes. La casa de Pablo estaba a 3 calles de la de Eduardo. Por las tardes, Eduardo iba a la casa de Pablo y charlaba con él. Pablo me contaba todo, decía Eduardo en sus grabaciones. Su primera venta de marihuana, su primer dinero grande, su primera arma, lo sabía todo, pero no participaba activamente en ninguna. En 1973, Pablo formó una pequeña banda de narcóticos en Medellín. También le ofreció a Eduardo unirse. Eduardo, ven conmigo, le había dicho Pablo. Juntos gobernaremos esta ciudad. Eduardo pensó hasta el amanecer esa noche en su casa. Su mejor amigo se estaba metiendo en asuntos peligrosos. Él también quería participar, pero por otro lado tenía miedo. Al día siguiente le dio su respuesta a Pablo. No puedo venir contigo, Pablo, pero seguiré siendo tu amigo. Pablo se había decepcionado, pero había entendido. Está bien, Eduardo, quédate como mi amigo. Cuando te necesite, estate a mi lado. Eduardo explicó esta decisión en sus grabaciones de la siguiente manera. Ahora mirando hacia atrás, ese día tomé la decisión más importante de mi vida. En lugar de entrar al crimen con Pablo, elegí quedarme como su amigo. Esta decisión determinó los próximos 50 años. En 1975, Pablo ya era un conocido traficante de drogas de Medellín. Tenía buen dinero, tenía hombres a su alrededor, pero aún se encontraba con Eduardo todas las tardes. Pablo nunca había cambiado conmigo, decía Eduardo.
frente a otros era el gran jefe, pero conmigo seguía siendo el niño de 15. Capítulo 3, años 80. El nacimiento del imperio. A principios de los 80, Pablo Escobar ya era un nombre conocido no solo en Medellín, sino en toda Colombia. Se había convertido en el líder del cártel de Medellín. Enviaba toneladas de cocaína a América todos los días. Eduardo aún trabajaba en el taller. Se había casado, tenía 2 hijos, llevaba una vida normal. Pero su conexión con Pablo nunca se había roto. Pablo ya estaba muy ocupado, decía Eduardo en sus grabaciones, pero aún se encontraba conmigo al menos una vez por semana sin falta. A veces venía a mi casa a medianoche y hablábamos durante horas. En 1982, Pablo presentó su candidatura al Congreso. Quería entrar en política. Eduardo fue una de las raras personas que se opuso a él en este tema. Pablo, esto es muy peligroso, le había dicho Eduardo, quédate en las sombras. Si entras en política, todo el mundo empezará a hablar de ti. Eduardo, quiero cambiar este país, había dicho Pablo. Solo ganar dinero no es suficiente, también quiero poder. Eduardo había hablado con su esposa María esa noche en casa. María, Pablo se está metiendo en cosas muy grandes, tengo miedo. Entonces aléjate de él, había dicho su esposa. No puedo alejarme. Él es mi amigo de la infancia. Eduardo narró el detalle más impactante sobre este periodo en sus grabaciones de la siguiente manera. Pablo me había dicho algo en 1983. Eduardo, si algún día me pasa algo, asegúrate de que tu familia esté a salvo, porque eres mi único amigo limpio. En ese momento no entendía lo que quería decir. En 1984 fue asesinado el ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla. El asesinato fue realizado por hombres de Pablo. Este evento convirtió a Pablo en el hombre más buscado de Colombia. Esa noche Pablo vino a la casa de Eduardo. Estaba muy agitado. Eduardo, ahora todo ha cambiado, dijo Pablo. Después de mí, también podrían buscarte a ti. ¿Por qué? Yo no hice nada. Porque eres mi amigo, solo esto es suficiente. Esa noche Pablo le dijo algo importante a Eduardo. Eduardo, si algún día no me encuentran, te mostraré un lugar secreto. Esconderé cosas importantes. Capítulo 4, 1965, 1991. Años de guerra. Los años 1985-1991 fueron los años más poderosos, pero también más combativos de Pablo Escobar. Luchaba tanto contra el gobierno como contra carteles rivales. Sus encuentros con Eduardo habían disminuido, pero no se habían roto completamente. Eduardo narró este periodo en sus grabaciones de la siguiente manera. Pablo ya estaba muy paranoico, constantemente cambiaba de lugar. Cuando quería verme, enviaba mensajes con códigos secretos. Nuestros lugares de encuentro siempre eran diferentes. En 1989, Pablo había hecho algo parecido a un testamento para Eduardo. Eduardo, mira, esta guerra se va a alargar. Si muero, quiero que sepas algunas cosas. Ese día Pablo le había dicho 3 cosas a Eduardo: la ubicación de su caja fuerte secreta, cómo debía proteger a su familia, secretos que nadie sabía. Eduardo había aprendido estos secretos ese día, pero había jurado no compartirlos con nadie. Pablo me había dicho: eres mi conciencia, Eduardo. Después de que mueras, solo tú sabrás estos secretos. Hagas lo que hagas, pero haz que salgan a la luz las injusticias. En 1990, Pablo entró en la lujosa prisión llamada La Catedral. Oficialmente se había entregado, pero en realidad este lugar era una base segura para él. Eduardo lo había visitado en prisión. Pablo estaba cómodo incluso en prisión. Me llamaba en los días de visita. Charlábamos durante horas. En una de esas visitas Pablo le había revelado su mayor secreto a Eduardo. Eduardo, nunca maté a nadie. ¿Cómo es eso? Daba órdenes, pero nunca maté a ninguno con mis propias manos. No sé si esto me hace menos culpable, pero al menos no sentí el olor de la sangre en mis manos. Eduardo se había quedado en shock cuando oyó esta confesión, porque en los medios se escribía que Pablo mataba personalmente a la gente. Capítulo 5, 1992 y 1993, últimos años y despedida. En 1992, Pablo escapó de la catedral. Ahora era realmente un hombre fugitivo. Se encontró con Eduardo por última vez en noviembre de 1992. Pablo se veía muy cansado. Había perdido peso, su cabello se había puesto gris. Eduardo, creo que esta es nuestra última reunión, había dicho Pablo. ¿Por qué hablas así? Porque lo sé. Esta guerra está llegando a su fin para mí. Ese día Pablo le había dado una última cosa a Eduardo, una pequeña llave. Con esta llave abrirás la caja fuerte secreta en el sótano de mi casa, pero hazlo solo cuando yo muera. Pablo, Eduardo, promete.
Hay cosas muy importantes en esa caja, solo tú las sabrás. Eduardo había prometido. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue asesinado en Medellín. Eduardo se enteró por la televisión. Nunca olvido ese momento, decía Eduardo en sus grabaciones. En televisión dijeron, Pablo Escobar fue asesinado. Me levanté de donde estaba sentado, comencé a llorar. Mi esposa se había sorprendido. ¿Por qué lloras?, había dicho. Porque murió mi mejor amigo, había dicho. Esa noche Eduardo había ido a la casa de Pablo. La casa estaba vacía. La policía había registrado todo, pero nadie había encontrado la caja fuerte secreta en el sótano. Eduardo abrió secretamente la caja fuerte. Dentro encontró, y desde ese día durante 30 años nunca lo compartí con nadie. Capítulo 6, 1994, 30 años de silencio. Después de la muerte de Pablo, Eduardo desapareció completamente. Cerró su taller, se mudó con su familia a otro barrio de Medellín. Abrió una barbería. Me convertí en Don Eduardo, decía en sus grabaciones. Eduardo Martínez, que era amigo de Pablo, murió. Durante 30 años viví una nueva identidad. En la barbería tenía 15-20 clientes al día. Todos lo conocían como un hombre silencioso, amable, confiable. Ninguno sabía de su conexión con Pablo Escobar. Mis clientes a veces hablaban sobre Pablo Escobar, decía Eduardo. Decían que era un monstruo, que era un asesino. Yo escuchaba en silencio. Quería contarles el verdadero Pablo, pero no podía. Eduardo había hecho 3 cosas durante estos 30 años. Quiototía. Había escuchado las grabaciones de Pablo. Había escrito sus memorias, había seguido a la familia de Pablo desde lejos. El hijo de Pablo, Juan Pablo, Sebastián Marroquín, había escrito libros, hecho documentales. Cuántas cosas podría haberle contado, pero no me pude acercar porque su seguridad era más importante. En 2020 a Eduardo le diagnosticaron cáncer de próstata. Los doctores le dieron 2-3 años. Entonces entendí que los secretos de Pablo morirían conmigo. Esto era injusto. En 2022 Eduardo comenzó a escuchar las grabaciones de Pablo y decidió hacer sus propias grabaciones. Escuché la voz de Pablo durante 47 horas. Luego comencé a grabar mi propia historia también durante... Capítulo 7. Las grabaciones secretas de Pablo. En la caja que se encontró en la casa de Eduardo había grabaciones nunca conocidas de Pablo. En estas grabaciones Pablo narraba lo siguiente. Grabación 1, sobre su infancia. Vengo de una familia muy pobre. Mi padre era granjero, pero nunca tuvimos dinero. Desde los 10 años tuve que ganar dinero. Mi entrada al crimen no fue por hambre, sino por mis grandes sueños. Grabación 2, su primer delito. Cuando robé el primer coche tenía 17 años. Estaba asustado pero al mismo tiempo emocionado. Cuando se vendió ese coche, el dinero que recibí era más que el ingreso de 6 meses de mi padre. Entonces entendí que no podría ser rico por medios legales. Grabación 3. Amistad. Eduardo es mi conciencia. Él nunca me pidió dinero, no fue cómplice de mis crímenes, pero tampoco me juzgó. Por eso lo amo, me aceptó tal como soy. Grabación 4. Familia. Amo mucho a mi esposa e hijos. No fui un mal padre y esposo para ellos, pero fui una mala persona. Nunca pude resolver esta contradicción. Grabación 5. Sus arrepentimientos. Lo que más lamento es la muerte de personas inocentes. No debería haber mandado matar al ministro de Justicia Rodrigo Lara. Él solo estaba haciendo su trabajo, pero en ese momento estaba enojado. Grabación 6. Sus objetivos políticos. No quería ser solo un traficante de drogas. La brecha entre ricos y pobres en este país era muy grande. Quería cambiar esto, pero elegí el camino equivocado. Grabación 7. Miedo a la muerte. No tengo miedo de morir. Lo que temo es ser recordado en la historia solo como un asesino, pero tal vez me lo merezco. Eduardo se había conmovido mucho cuando escuchó estas grabaciones. Después de que Pablo murió, no sabía qué pensaba tan profundamente. En los medios solo se muestra como un asesino, pero era una persona muy compleja. Capítulo 8. Las últimas confesiones de Eduardo. Eduardo había hecho sus últimas grabaciones en marzo de 2020. En estas grabaciones decía lo siguiente. Confesión 1 de Eduardo. Permanecí en silencio durante 30 años porque tenía miedo. Los enemigos de Pablo también podrían haberme matado, pero ahora me estoy muriendo y la verdad debe salir a la luz. Confesión 2 de Eduardo. Pablo no era como ninguno de ustedes piensa. Era un hombre muy inteligente, muy cariñoso, muy generoso, pero al mismo tiempo también era muy despiadado. No entiendo cómo pueden existir características tan diferentes en una persona. Confesión 3 de Eduardo.
El mayor error de Pablo fue la embriaguez del poder. Cuando ganó dinero, si hubiera podido parar, tal vez estaría vivo hoy, pero nunca se detuvo. Confesión 4 de Eduardo. Nunca traté de detener a Pablo. Este es mi mayor arrepentimiento. Tal vez podría haberlo convencido. Tal vez mucha gente no habría muerto. Confesión 5 de Eduardo. Los hijos de Pablo deberían estar orgullosos de él, porque además de las maldades que hizo, también ayudó a miles de personas. La mayoría de los hospitales, escuelas y campos de fútbol en Medellín fueron construidos por él. Última confesión de Eduardo. Moriré mañana. Veré a Pablo después de... La primera pregunta que le haré será: Pablo, ¿valió la pena todo este sufrimiento? Espero que me digan. Capítulo 9. La muerte de Eduardo Ardo y el descubrimiento. Eduardo Martínez falleció silenciosamente en su casa el 15 de abril de 2000. Tenía 74 años. Su asistente Carlos, que trabajaba en la barbería, lo encontró muerto al día siguiente en su casa. Cuando Carlos llamó a la policía, también vino Miguel, el hijo de Eduardo. Miguel sabía muy poco sobre su padre. Solo sabía que era barbero, que era una persona silenciosa. Mi padre nunca hablaba sobre su pasado, decía Miguel. Solo decía: soy un hombre ordinario. Y durante la investigación policial de la casa, se descubrió un compartimento secreto detrás del armario del dormitorio. Lo que salió de allí sorprendió a todos. Teodo, cientos de fotos tomadas con Pablo Escobar. 2. 47 cintas de audio. Voz de Pablo. 47 cintas de audio. Voz de Eduardo. Guardo. Diarios escritos a mano. 5. Cartas escritas por Pablo a Eduardo. 6. Mapas y direcciones. Miguel se había quedado paralizado ante este descubrimiento. Había aprendido que su padre era amigo de Pablo Escobar. Cuando escuchó la primera cinta de audio y oyó la voz de Pablo: esto no puede ser real, se había dicho a sí mismo. ¿Cómo escondió mi padre esto durante 3? Capítulo 10. La revelación de las grabaciones. Cuando Miguel comenzó a escuchar las grabaciones que dejó su padre, se dio cuenta de que había descubierto uno de los documentos más importantes de la historia mundial. Primero contrató a un abogado. La abogada Dermen Sánchez, cuando escuchó las grabaciones, había dicho lo siguiente: estas grabaciones tienen valor histórico. Hay verdades desconocidas sobre Pablo Escobar, pero al mismo tiempo son muy peligrosas. ¿Por qué peligrosas? Porque en estas grabaciones se mencionan nombres de rivales de Pablo, policías, políticos. Algunos aún están vivos. Miguel se enfrentó a una decisión difícil. ¿Debería compartir estas grabaciones con el público o debería permanecer en silencio como su padre? Con el consejo de la Drash Sánchez, primero puso las cintas en un lugar seguro. Luego pensó largamente: mi padre hizo estas grabaciones por una razón. Quería que salieran a la luz las verdades. En agosto de 2023, Miguel contactó a grandes organizaciones de medios. Primero se reunió con la reportera del periódico El Tiempo, Isabela Torres. Cuando Isabela escuchó las grabaciones: esto es increíble, había dicho. Grabaciones nunca escuchadas de Pablo Escobar. Esto será noticia mundial. Capítulo 11. Noticias en los medios y reacciones. En septiembre de 2023, la historia de Eduardo se publicó por primera vez en el periódico El Tiempo. El titular era: el amigo desconocido de Pablo Escobar vivió en silencio durante 30 años. Se encontraron grabaciones secretas después de su muerte. La noticia causó gran repercusión no solo en Colombia, sino en todo el mundo. CNN International, BBC, Reuters, Associated Press, todas las grandes agencias de noticias se interesaron en el tema. El primer ministro de Colombia, Gustavo Petro, hizo una declaración sobre el tema. Estas grabaciones muestran el lado desconocido del periodo más oscuro de nuestro país. Son documentos importantes para entender nuestra historia. Sebastián Marroquín, antes Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, escribió en Twitter: aprender cosas nuevas sobre mi padre siempre es doloroso pero necesario. La historia de Eduardo muestra el poder de la amistad. El alcalde de Medellín, Daniel Quintero: Eduardo Martínez vivió en nuestra ciudad durante 30 años. Ninguno de nosotros sabía quién era. Esto muestra las historias desconocidas de las personas. Se hicieron programas especiales en las televisiones colombianas. Historiadores, criminólogos, psicólogos analizaron la historia de Eduardo. María Elena Prado, criminóloga: la historia de Eduardo muestra el dilema moral que viven las personas en el entorno cercano del crimen. Él no es ni culpable ni víctima, está en algún lugar intermedio. Profe Carlos Medina, historiadores:
Estas grabaciones pueden hacernos reescribir el periodo de Pablo Escobar. Ver ese periodo a través de los ojos de Eduardo es muy valioso. Capítulo 12. La reacción de la familia de Pablo. María Victoria Henao, ahora María Isabel Santos, la esposa de Pablo Escobar, dijo lo siguiente sobre las grabaciones. Recuerdo a Eduardo. Pablo hablaba mucho de él. Decía, es mi único amigo limpio. Ahora entiendo lo que quería decir. Manuela Escobar, ahora Juana Manuela Marroquín Santos, la hija de Pablo, vivía cerrada a los medios, pero envió una carta a Miguel, el hijo de Eduardo. Miguel, su padre protegió nuestro secreto durante 30 años. Esto es algo muy valioso. Cuando escuché las grabaciones, vi los lados más humanos de mi padre. Sebastián, el hijo de Pablo, visitó la barbería de Eduardo. La tienda ya estaba cerrada, pero Sebastián se quedó mucho tiempo frente a ella. La amistad de este hombre con mi padre protegió la seguridad de nuestra familia, dijo a los periodistas. Estoy agradecido con Eduardo. Capítulo 13. Análisis de los científicos. La historia de Eduardo despertó gran interés no solo en los medios, sino también en el mundo académico. Psicólogos, sociólogos y criminólogos de varias universidades comenzaron a estudiar este caso. Profesor James Patterson de la Universidad de Harvard analizó el perfil psicológico de Eduardo de la siguiente manera. Eduardo Martínez es un ejemplo clásico de testigo pasivo. Sin participar en el crimen pero permaneciendo en silencio, quedó atrapado entre la responsabilidad moral y la lealtad de amistad. Su silencio de 30 años fue un tipo de trastorno de estrés postraumático. Ana Lucía Herrera de la Universidad Nacional de Colombia. La historia de Eduardo nos ayuda a entender la estructura social que vivía Colombia en los años 80. Marie Dubois de la Universidad Sorbona de París. Estas grabaciones son muy importantes para el tema de la humanización de los criminales. Tendemos a ver a Pablo Escobar solo como un monstruo, pero la narración de Eduardo nos recuerda que él también era humano. Capítulo 14. Análisis científico de las grabaciones. Expertos en análisis de voz entraron en acción para verificar la autenticidad de las grabaciones. Dr. Robert Smith, experto retirado en análisis de voz del FBI, vino a Colombia y examinó las grabaciones. Estas grabaciones definitivamente no son falsas, dijo Dr. Smith. Frecuencias de voz, respiración, patrones de habla, todo es compatible con las grabaciones conocidas de Pablo Escobar. También se hizo análisis tecnológico para determinar las fechas en que se hicieron las grabaciones. Cuando se examinó la estructura de la banda magnética en la cinta, estas cintas fueron grabadas entre 1992 y 1993, dijo el experto en tecnología Dr. Felipe Morales. Son compatibles con la tecnología de cintas utilizada en ese periodo. También se hicieron análisis similares en las grabaciones de Eduardo. Las grabaciones de Eduardo fueron hechas en 2022-2023, con la voz de un hombre mayor. Falta de aliento, ronquera, es claro que es la voz de alguien enfermo. Capítulo 15. Descubrimientos en la barbería de Eduardo. Después de las noticias que salieron en los medios, los investigadores también comenzaron a interesarse en la barbería de Eduardo. La tienda había prestado servicio en el mismo lugar durante Don Carlos, 78 años, uno de sus antiguos clientes. Eduardo era un hombre muy silencioso. Él me cortó el cabello durante 20 años, pero nunca habló sobre su vida privada. Ahora entiendo por qué. Doña Rosa, vecina de la barbería. Eduardo abría su tienda todas las mañanas, la cerraba por la noche, se iba a casa. Nunca charlaba largamente con nadie, pero era muy amable, muy respetuoso. Los investigadores también examinaron la tienda mixta. En la habitación trasera, Eduardo tenía una pequeña mesa y silla. En el cajón de la mesa se encontraron pedazos de cuaderno. En estas páginas, Eduardo había escrito: todos los días mis clientes hablan sobre Pablo, le maldicen. Escucho en silencio. Quiero contarles la verdad, pero no puedo. Hoy un cliente me dijo: los amigos de Pablo Escobar son tan culpables como él. Mi corazón casi se detuvo. El hijo de Pablo dio una entrevista en televisión. ¿Cuánto se parece a su padre? Tengo muchas cosas que contarle, pero nunca podré contar. Capítulo 16. Monumento a Eduardo en Medellín. Después de que salió a la luz la historia de Eduardo, se formó una reacción inesperada en la gente de Medellín. Comenzaron a ver a Eduardo como un héroe silencioso. La alcaldía de Medellín colocó una pequeña placa conmemorativa frente a la barbería de Eduardo. Eduardo Martínez, día su nieto, 49-2023, el hombre que protegió a otros con su silencio durante 30 años. Símbolo de la lealtad, de amistad
y la responsabilidad de conciencia. La colocación de esta placa llevó a controversias. Algunos insistían en ver a Eduardo como cómplice del crimen. La fiscal de Medellín, Draca Patricia Jiménez, Eduardo Martínez no cometió ningún delito. Solo tener información no lo hace culpable. Por el contrario, vivió durante 30 años sin hacer daño a nadie. Pero también había una opinión contraria. La activista de derechos humanos María Fernanda López: el silencio de Eduardo podría haber causado que las víctimas se alejaran de la justicia. No es ético ocultar información tan importante. Capítulo 17. Citas impactantes de las grabaciones de Pablo. Algunas citas impactantes de las grabaciones de Pablo, encontradas en la casa de Eduardo, fueron las siguientes sobre sus hijos. Amo mucho a Juan Pablo y Manuela. No quiero que sufran por mi culpa. Si muero algún día, que no se avergüencen de su padre. Hice cosas malas, pero las hice porque los amaba. Sobre el dinero, pensaba que con dinero se podía comprar todo, pero la paz no se puede comprar. No importa cuánto dinero tenga, no puedo dormir por las noches. Constantemente tengo pesadillas. Sobre Colombia, amo este país, pero este país no me ama. Nací en un sistema donde los ricos aplastaban a los pobres. El sistema me cambió. Yo también traté de cambiar el sistema, pero tal vez elegí el camino equivocado. Sobre el miedo a la muerte, no tengo miedo de morir. Lo que temo es no poder proteger a mi familia. Si muero, ¿quién protegerá a mi esposa e hijos? Sobre Eduardo. Eduardo es mi conciencia, porque él está a mi lado. Sé que no soy completamente malo, porque las buenas personas no son amigas de las malas personas. Capítulo 18. Documentales y libros internacionales. Después de que la historia de Eduardo despertó interés mundial, varios productores de documentales y escritores comenzaron a interesarse en el tema. Netflix obtuvo permiso para filmar la serie documental titulada Eduardo, el amigo silencioso de Pablo. La productora Sarah Mitchell. Esta historia muestra lados que no conocíamos sobre Pablo Escobar. Contar ese periodo a través de los ojos de Eduardo es muy valioso. El escritor británico Mark Thompson llegó a un acuerdo con Miguel para convertir la historia de Eduardo en libro. El título del libro, The Barber's Secret, 30 Years of Silence. El secreto del barbero, 30 años de silencio. El director colombiano Ciro Guerra anunció que quería llevar la historia de Eduardo a la pantalla grande. Esta no es solo la historia de Pablo Escobar. Esta es una historia universal sobre lealtad, conciencia y dilema moral. Capítulo 19. El testamento imaginario de Eduardo. Se descubrió que en una de las grabaciones de Eduardo había grabado un testamento imaginario. En esta grabación decía lo siguiente: cuando yo muera que nadie llore, porque durante 30 años fui como un muerto viviente, pero quiero estas cosas, que las grabaciones de Pablo se compartan con el público con el permiso de su familia, que los ingresos de esta historia se den como ayuda a las familias que Pablo victimizó, que se establezca una fundación para niños víctimas de violencia en Medellín, que mi historia sea un ejemplo para que nadie permanezca en silencio. Permanecí en silencio durante 30 años. Este fue mi error, que nadie sea como yo. Cuando Miguel oyó este testamento se conmovió mucho. Mi padre estaba pensando en otros incluso después de su muerte. Esto es muy conmovedor. Capítulo 20. Establecimiento de la fundación y el legado de Eduardo. Miguel tomó acción para cumplir el testamento imaginario de su padre. Después de reunirse con la familia de Pablo Escobar, se decidió establecer una fundación conjunta. Esta fundación, llamada Fundación Eduardo Pablo Paz y Reconciliación, tenía como objetivo ayudar a niños víctimas de violencia. Los miembros fundadores de la Fundación: Carmen Sánchez, abogada, y un representante de la Alcaldía de Medellín. El primer proyecto de la fundación fue abrir un centro infantil en el barrio donde estaba ubicada la barbería de Eduardo. Sebastián Marroquín dijo lo siguiente en la ceremonia de inauguración: tío Eduardo permaneció en silencio durante 30 años, pero incluso este silencio fue un mensaje. A veces hablar también requiere coraje. Ahora estamos hablando en su memoria y trabajando por el futuro de los niños. Capítulo 21. Las lecciones de la historia de Eduardo y la historia de Eduardo Martínez. Contenía diferentes lecciones desde diferentes ángulos. Desde el punto de vista de la filosofía moral, profesor Antonio Gómez, Universidad de Bogotá. La historia de Eduardo es un ejemplo de dilema moral clásico. ¿Qué se debe hacer cuando se queda atrapado entre la lealtad de amistad y la responsabilidad social?
Eduardo buscó respuesta a esta pregunta desde el punto de vista psicológico. Drata Isabela Restrepo, psicóloga clínica. Eduardo experimentó estrés postraumático. Ser testigo del crimen puede ser tan pesado como participar en él. Su silencio de 30 años fue un mecanismo de protección desde el punto de vista sociológico. Profesor María González, Universidad de Medellín. La historia de Eduardo muestra la complejidad moral que vivían las personas que vivían en Colombia en los años 80. Carlos Uribe, historiador. Estas grabaciones son muy valiosas para entender el periodo de Pablo Escobar. Hay detalles que no están en los libros de historia oficial. Capítulo 22. Visita a la tumba de Eduardo. En abril de 2024, en el primer aniversario de la muerte de Eduardo, llegaron visitantes inesperados a su tumba. Sebastián, el hijo de Pablo Escobar, visitó la tumba de Eduardo. En la lápida estaba escrito: Eduardo Martínez Rodríguez, 1949, el hombre que habló con su silencio, la persona que fue ejemplo con su amistad. Sebastián se quedó mucho tiempo junto a la tumba. Luego dejó una pequeña nota: tío Eduardo, gracias por amar realmente a mi padre. Gracias por protegerlo durante 30 años. Ahora descanse en paz. Miguel, el hijo de Eduardo, también estaba en la tumba de su padre. Los dos hombres, el hijo de Pablo y el hijo de Eduardo, hablaron junto a la tumba. Nuestros padres eran amigos de la infancia, dijo Miguel. Tal vez nosotros también podamos ser amigos. Por supuesto, dijo Sebastián. Esto es lo que ellos habrían querido. Ese día en el cementerio se vivió la reconciliación de dos generaciones. Epílogo 2024. La continuación de la historia. En 2024, cuando se escribió esta historia, la historia de Eduardo Martínez continuaba siendo discutida. La Fundación Eduardo Pablo Paz y Reconciliación había ayudado a 500 niños en su primer año. Las tasas de violencia en Medellín continuaban disminuyendo. Las grabaciones de Eduardo comenzaron a enseñarse en cursos de psicología del crimen en varias universidades del mundo. La familia de Pablo Escobar decidió organizar una ceremonia conmemorativa anual en memoria de Eduardo. La barbería de Eduardo se convirtió en museo. Los visitantes podían aprender sobre la vida ordinaria y el secreto extraordinario de Eduardo. Lo más importante fue que la historia de Eduardo inspiró a muchas personas. En Medellín, decenas de personas que tenían secretos relacionados con violencia en el pasado comenzaron a hablar, tomando coraje del ejemplo de Eduardo. Patricia Jiménez, fiscal de Medellín, la historia de Eduardo nos mostró que hablar, aunque sea tarde, es mejor que nunca hablar. Él habló después de su muerte y cambió muchas cosas. Mensaje final: la historia de Eduardo Martínez nos enseña esto. A veces el silencio es necesario, a veces hablar es necesario, pero lo más importante es saber cuál es la elección correcta en qué momento. Eduardo permaneció en silencio durante 30 años porque tenía miedo, pero habló antes de morir porque entendió que la verdad necesitaba salir a la luz. Pablo Escobar pasó a la historia como un criminal, pero gracias a las grabaciones de Eduardo, aprendimos que él también era humano. Entendimos cómo lo bueno y lo malo pueden existir en la misma persona. Esta historia no es solo la historia de Pablo Escobar, esta es la historia de la amistad, la lealtad, la responsabilidad, de conciencia y finalmente de tomar la decisión correcta. Terminamos con las palabras de Eduardo. Permanecí en silencio durante 30 años, esta fue mi elección, pero ahora estoy hablando. Esta también es mi elección. Cada uno debe hacer su propia elección, pero ninguna elección puede ocultar la verdad para siempre. La historia de Eduardo Martínez es la historia de miles de testigos silenciosos que viven en la vida real. Esta historia muestra cómo vivir con las sombras del pasado, cómo equilibrar entre amistad y responsabilidad, y lo más importante, cómo hablar cuando llega el momento correcto. A veces el silencio también es una elección, pero al final, la verdad siempre sale a la luz. Gracias por este video. Para más videos sobre las historias desconocidas de Pablo Escobar, no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Hasta el próximo video.